¿Cómo se desarrolló la orden hospitalaria luego del fin de las cruzadas? ¿Cómo pudo sobrevivir mucho más tiempo que la orden templaria? ¿Por cuánto tiempo pudieron mantener su prestigio y su poder? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Los siglos XII y XIII se caracterizaron por el gran auge de las órdenes caballerescas que participaron en las sucesivas cruzadas en contra de la expansión del Islam. Los templarios y los hospitalarios se fundaron como órdenes religiosas militares establecidas originalmente para cuidar de los peregrinos que se dirigían a los lugares sagrados cristianos en Tierra Santa. A finales del siglo XII, ambas órdenes ya participaban en la organización de las cruzadas, tras lo cual adquirieron un mayor prestigio y respeto en la sociedad europea. Incluso aumentaron sus dominios territoriales mediante las numerosas donaciones hechas por monarcas y por el propio pontífice. Donde nada puede mal ir, sal. Sin embargo, a comienzos del siglo XIV, parecía que aquellas órdenes comenzarían a ver el final de su poder. El rey Felipe IV de Francia se encargó de ayudar directamente a la desaparición de la Orden del Temple. La presión de las acusaciones hacia la orden de herejía y de corrupción por parte del monarca contribuyeron a que el Papa Clemente V decretara su disolución en 1312. Mientras que por su lado, los caballeros hospitalarios lograrían una suerte distinta. Esto pudo ocurrir ya que por un lado, la desaparición de los templarios estuvo ligada a la situación de Francia en aquel momento. Durante el siglo anterior, la corona francesa había fortalecido enormemente su poder, pero una serie de conflictos con Flandes e Inglaterra habían demostrado la incapacidad del rey francés para financiar las guerras de su país. Aunque en ese momento los templarios de igual manera luchaban por financiar las guerras en Oriente, todavía enormes sumas de dinero pasaban por sus manos, y durante varios periodos del reinado de Felipe actuaron como verdaderos banqueros y acreedores reales. La riqueza de la orden templaria ya había sido confiscada anteriormente, cuando las finanzas de otras coronas estaban en sus mayores crisis, y esta vez el monarca francés vio la oportunidad de apoderarse de parte de las riquezas templarias. Oro, 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 oro. Por otro lado, la orden se había ganado aún más la enemistad de Felipe, cuando en 1302 algunos templarios incluso habían luchado con los flamencos en su lucha contra los franceses. Así que en la práctica, los templarios llegaban a servir tanto a la autoridad religiosa como a la secular, lo que en ocasiones les causaba cierto desprestigio, ya que eran una orden religiosa. ¿Está permitido hacer eso? Pero a diferencia de los judíos y de otros banqueros, los templarios no carecían de poderosos defensores. Como institución de la Iglesia, un ataque contra ellos equivalía a un ataque contra el papado, y cuando los gobernantes habían intentado confiscar tierras a gran escala de las órdenes militares en el pasado, habían provocado el descontento del pontífice. Sin embargo, en esta ocasión ocurrieron circunstancias particulares. Durante la última década, las relaciones entre el rey francés y el Papa Bonifacio VIII habían sido muy tensas, llegando a fuertes y frecuentes conflictos. La imposición de impuestos al clero por parte de Felipe, junto con la determinación del papado de imponer su propia autoridad sobre el rey, condujeron en 1303 al secuestro del Papa en Añani. Y para 1305, con la elección de Clemente V al papado, la influencia francesa sobre el pontífice era muy considerable. ¡Soy tu jefe! Los partidarios del rey de Francia ahora dominaban en el colegio cardinalicio, y el rey Felipe y sus principales nobles habían tenido una presencia visible en la coronación de Clemente. Además, Clemente nunca abandonó su residencia en Francia durante su pontificado. A partir de entonces, el rey francés lanzó una campaña de propaganda contra los templarios, perjudicando la reputación de la orden. Y cuando el monarca pudo presentar ante el pontífice suficientes presuntas pruebas para acusar a los templarios, el Papa vio la oportunidad de presentarse como el verdadero juez supremo que solamente obedecía a la evidencia. Además, la capacidad del papado para defender a los templarios se vio aún más limitada por el evidente fracaso de la orden en evitar el colapso del reino de Jerusalén. Nos llegó la hora. Una vez decretada la disolución definitiva de la orden, casi todas las tierras templarias, excepto en España, fueron entregadas a los hospitalarios, aunque en Francia al rey Felipe se le permitió reclamar algunas. Entonces, los hospitalarios fueron ya la única orden militar significativa en la región. La otorgación de tierras benefició enormemente a la orden, ya que les representó más rentas y riquezas, y por lo tanto un prestigio reforzado. Es mi día de suerte.
Los hospitalarios, después de la pérdida de los últimos territorios cristianos en Oriente, implementaron estrategias que les ayudaron a sobrevivir por más tiempo. Decidieron trasladarse primero a Chipre, donde se reorganizaron y consolidaron sus recursos, y luego, en 1310, a la isla de Rodas, en Grecia, donde comenzaron a transformarse en poderosos navegantes. A partir de ese momento, durante 2 siglos, los hospitalarios, ahora llamados caballeros de Rodas, conservaron un verdadero poder soberano en el Mediterráneo, ya que establecieron un gobierno propio, un ejército y una flota. Esto les dio por primera vez una base territorial autónoma, que no dependía directamente de ningún rey cristiano. Incluso acuñaban su propia moneda, algo que era reservado exclusivamente a los estados. Además, desde la isla podían controlar rutas comerciales y frenar las incursiones musulmanas y las piratas, lo que les convirtió en elementos clave para la seguridad del Mediterráneo oriental. La flota de la Orden se estaba convirtiendo en una fuerza naval formidable, y sus caballeros comenzaron a conquistar las islas circundantes y algunas zonas de la costa de Anatolia. En 1312 lograron derrotar a una flota turca y posteriormente realizaron también incursiones contra las fortificaciones turcas en tierra firme. Todo esto fue sumamente importante, ya que los volvió indispensables para la seguridad de los reinos europeos. Además, les otorgó mayor credibilidad ante toda la población de Occidente. ¡Ay, mi héroe! Por otro lado, una vez que consolidaron sus nuevos dominios, los caballeros de Rodas comenzaron a reestructurarse en las llamadas lenguas, un sistema en el que los miembros se agrupaban según su lugar de origen, y a cada zona se le otorgaba poder en la toma de decisiones. Este fue el resultado del gran crecimiento que estaba viviendo la Orden, y el sistema de lenguas les ayudó a coordinar la defensa militar, la administración de recursos y el gobierno interno. La implementación de este sistema fue clave para la supervivencia de los hospitalarios, ya que les permitió la integración de los miembros de los distintos reinos en el mismo proyecto, evitando que las rivalidades nacionales destruyeran la unidad. La Orden de Rodas pudo sobrevivir de esta manera hasta el siglo XVI, cuando en 1522 Solimán el Magnífico lanzó un ejército masivo contra la isla, y los hospitalarios, derrotados, se vieron obligados a capitular y a abandonar la isla. Después de 7 años sin un lugar fijo de residencia, el gran maestre de la orden se dirigió a Carlos V para solicitarle que le cediera un lugar donde establecerse. El emperador le respondió ofreciéndoles la isla de Malta, y en 1530 la orden tomó posesión de las islas de Malta, Gozo y Trípoli. La orden residió en aquel lugar durante más de 2 siglos, ocupándose de igual manera de desarrollar su poder naval para combatir a los turcos. ¡Ya volvemos, rey! Sin embargo, la Revolución Francesa representó el inicio de un rápido declive. En 1789, la Asamblea Nacional decretó la confiscación de los bienes de las órdenes religiosas y de la nobleza, lo que dejó a la orden sin sus recursos más importantes. Y en 1798, durante su expedición a Egipto, Napoleón Bonaparte atacó Malta. Los caballeros, divididos y sin apoyo internacional fuerte, no pudieron resistir. En pocos días se rindieron y perdieron la isla. A partir de ese momento, la orden nunca volvió a tener un estado soberano propio, por lo que terminaron por asentarse en Roma bajo la protección del pontífice, adoptando sus misiones originales del cuidado de los enfermos y los necesitados. Eso les permitió sobrevivir como institución, pero ya no recuperaron la relevancia política y militar que habían tenido en el pasado. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.